paneo, paneo, paneo. Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar. Esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, en primer lugar, por permitirnos el privilegio de estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo honor de escucharnos cada sábado por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Un programa que hace un recuento, un paseo por las informaciones internacionales y nacionales. Tú sabes que nosotros hacemos un programa fuera del aire también. También. Sí, son de los mejores que quedan. Humberto también es el director de ese programa. Humberto, Llovita. Sí, están aquí. Muchos jefes aquí. Siempre asistiéndonos. Tú sabes que a propósito de que llegué, tú sabes, justo a tiempo, sí, que en dominicano se llama ra con ra. Ra con ra, sí. Sí. No sé de dónde. Son de la palabra que no, pues eso tiene que venir del ras. Del ras. Sí, pero es ra con ra. O sea, aquí hay dos. Es más preciso todavía. Sí, ras con ra. Ras con ra. O sea, ras con ra no es lo mismo que ras. Sí. Eso me recuerda una expresión también. Cuando alguien no sabe hacer su trabajo bien, no da pie con bola. Esa, pie con bola. Pie con bola. Pero estuve leyendo. El fútbol. Muy interesante. La definición de pie con bola viene de los juegos de cartas. Los juegos de cartas que tienen bolas, tienen manos, tienen pie. Cuando tú tienes mano, es una cosa en las cartas. Tú tienes la mano. Y en juegos y en otros juegos se utilizan. Mano no es el que juega primero. Sí, bueno, el que tiene la mano tiene preferencia, tiene un buen juego. Exacto. Y entonces, pie con bola es pie lo contrario, que tiene un juego no muy bueno, y la bola es que puede sacar al pie del problema. Entonces no da pie con bola. Exacto. Y es alguien que no le va bien en el juego. Exactamente, no tiene el problema, pero no tiene la solución. Exactamente. Entonces ese es el origen de la expresión pie con bola. Y también la clasificación del conocimiento criollo. El conocimiento criollo está clasificado en letras y números. Sí. O sea, yo no sé de letras. De letra no. Pero sé de números. O sea, de números sí. Yo no sé leer y escribir, pero yo sé matemáticas. El conocimiento completo se reduce a las letras y los números. Exacto, ya, más nada. No quiero saber más nada. Yo tenía un amigo, un vecino, en mi adolescencia, y me pregunta un día, ¿en qué tiempo yo aprendo a hablar inglés así, full? Sí, full. ¿Pero cómo así? No, a durar como una hora hablando inglés solamente. Y cantar en inglés y todo. Bueno. Quizá no pueda hablar bien español una hora tampoco. Pero... No, pero él quería aprender inglés, pues tenía intenciones de ir a Nueva York a residir. Como muchos dominicanos de los 90. Y le digo yo, bueno, eso te puede tomar 2 años más o menos, estudiando inglés en alguna institución. Sí. Y el tipo se queda callado. Y como a la media hora me dice... Y yo con 3 meses tengo, pues yo lo que quiero son los números y la comida. Él redujo. Sí, él 2 años él lo encontraba demasiado, entonces redujo su expectativa y él entendía que en 3 meses ya él dominaba. Sí, pero bueno, vámonos a los internacionales. Internacionales. Tú sabes, Eliseo, que hoy, el 1 de octubre, se celebra la Fiesta Nacional de China. Por eso queremos comenzar con China. A ponerle en China. Vamos a hablar un poco de China. El día 1 de octubre es la fiesta nacional de la proclamación de la República Popular China, ¿verdad? Que fue proclamada a eso de los 49, por ahí. Y se da después de muchos años de guerra, revolución, guerra civil. China estuvo siempre vapuleada por revoluciones internas entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino.
es decir, dos facciones que se disputaban el país. Que se dio un proceso muy, claro, guardando la distancia porque hay diferencias, pero hay puntos comunes con la Revolución Rusa. Sí, eran dos países con un sistema feudal. Entrando el siglo XX con un sistema feudal. Uh-huh. Basado básicamente en la agricultura. Como y en el vasallaje. Donde no había prácticamente movilidad social. Uh-huh. Entonces, eso es lo que genera, o sea, se generan dos movimientos sociopolíticos internos importantísimos, con un territorio enorme, una diversidad cultural tremenda en esos países, y hubo que alinear a todo el mundo de una forma que en Occidente se considera no democrática. No democrática. Y bueno, uno de los pilares que se le reconoce a China es de haber modificado el comunismo y hacerle un comunismo al estilo chino. Entonces, sí, pero fue como un medio de preservación de la revolución para no ser penetrado culturalmente por los rusos. Sí, ellos generaron una versión comunista que le iba bien a la China de ese momento, que, como dije anteriormente, era prácticamente de agricultura, ¿verdad? Sí. Basado en la agricultura. Sistema feudal agrícola. Agrícola, correcto. Sin industria. No había ningún tipo de industria. Y entonces, estas guerras que llegaron a su punto máximo en su segunda ocasión, porque la primera parte de la guerra civil de China ocurrió en el 1929, 10 años, uh-huh. En esa pugna, se interrumpe por unas guerras de ocupación, la guerra japonesa, sino-japonesa, uh-huh. Y se detienen las pugnas internas para defenderse del agresor. La ocupación de Manchuria. Y entonces vuelve y se reanudan de nuevo en el 46 y duran 3 años más hasta el 49, cuando Chiang Kai-shek es prácticamente expulsado, que Chiang Kai-shek como líder del Partido Nacionalista. Que tenía un apodo en inglés de Cashman-shek. Cashman, y ese apodo viene porque cuando se retira, ya derrotado de la China, se lleva todas las reservas, millones de dólares, que el gobierno, que el Estado tenía para resolver los problemas más acuciosos. Se lo lleva y se refugia en Taiwán, que es donde forma la República de China, uh-huh. Taiwán. Entonces, de ahí viene esa rivalidad que nunca llegó a acordarse, que se mantuvo siempre separada. Chiang Kai-shek en Taiwán y Mao Zedong, que así era que le decíamos antes. Uh-huh. Pero Mao Zedong, ¿verdad? Pero nosotros le decíamos Mao Zedong. Uh-huh. Y así lo conocimos en nuestra infancia, Mao Zedong. ¿Entendíamos? Así es. Entonces, cuando ustedes vean Mao Zedong, es el mismo Mao Zedong, uh-huh. que nosotros estudiamos, los más adultos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué traigo a colación esto de Mao Zedong? Porque Mao Zedong se mantuvo por muchísimo tiempo, casi 27 años, en el liderazgo, siendo líder de China, de la China comunista, ¿verdad? Se mantuvo y ha sido el mayor líder jamás conocido en China. 27 años en el poder, estuvo brevemente fuera del poder por unas reformas que había iniciado, que provocaron una hambruna muy fuerte en China, y en algún momento hubo movimientos dentro del Partido Comunista para sacarlo del poder, de manera informal, se sacó del poder, pero Mao Zedong maniobra y lanza la revolución cultural. Exacto, eso te iba a decir. Que es la que hace que adoctrina a los jóvenes y a la población para
preferir la línea de Mao Zedong y entonces le gana a todos los demás a través de esa maniobra de revolución cultural que lo que logró fue... Que es la base ideológica del régimen. De lo que es la China actual. Correcto. Porque, ¿qué fue lo que hizo Mao? Fue afianzar a nivel doctrinario y, o sea, darle profundidad ideológica a lo que estaba pasando. Una lógica en la cual los habitantes se sentían identificados. Y, bueno, eso fue... fue parte de la conformación de lo que sería el comunismo chino, que aún se mantiene. Como tú señalas, se sienten identificados. Pero ¿por qué? Pues eso tiene una razón. O sea, esa revolución cultural responde mucho a los postulados filosóficos de la sociedad china. Así es. O sea, recuerda que los chinos... Eran muy diferentes a los rusos. O por supuesto, recuerda que los chinos no son creacionistas. Contrario a los rusos, que sí lo son. Que tienen una base cristiana. Por supuesto. Y una interacción mayor con Occidente. Los chinos no son creacionistas. Los chinos se ven en una línea de tiempo. O sea, entienden que siempre han estado ahí. Sí. De hecho, el significado de China es centro del mundo. Centro del mundo. O sea, ellos son... el centro del mundo. Ellos son el centro del mundo. Y el ser humano, o sea, el chino, se ve como un eslabón en una cadena de tiempo. O sea, él es el continuador de lo que pasó. Por eso los planes de China... De lo que pasaba... nunca son a corto plazo. No, porque es una continuación. Sí. Miles y miles de años. Ellos se ven en una línea de tiempo que no necesariamente es continua, que puede experimentar interrupciones, pero que se reanuda, o sea, corrige el rumbo y sigue. Y esa filosofía de la base ideológica de la revolución cultural responde mucho a eso, a ese postulado, bueno, a esa línea. Sí, ellos tienen bajo su criterio el fin del siglo de la humillación china. Tú sabes que el siglo de la humillación es un concepto muy conocido en China porque viene de 1839 a 1939, donde fueron ocupadas por grandes potencias. Y el opio. Los ingleses, los mismos rusos, todos ocuparon China durante un siglo. Coincidió con una degeneración interna de la sociedad. Correcto. Por el tema del opio. Correcto. Entonces, ellos formulan todo su planteamiento en torno a haber salido del siglo de la humillación y recobrar el poderío de la China. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, que el día 10 de octubre, déjame ver, en octubre el Congreso del partido, creo que es el 16 también. O el 10. O el 10. El 10, creo bueno, que es el 10. El 10 es el Día Nacional de Taiwán, por eso es que vengo con una confusión. Pero el 10, a mediados de octubre, se va a celebrar el Congreso del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino, que en el 2018 cambió la constitución o las reglas para eliminar el límite de los mandatos presidenciales. Quitó el candado constitucional. Quitó el candado constitucional para que Xi Jinping pudiera presentarse de nuevo a la presidencia de China por tercera vez. Allá los periodos son de 5 años. Xi Jinping ya tiene 10 años. Que coincide con porque recuerda que el último congreso se celebró del Partido Comunista Chino. Se celebró en 2017. Sí. Toca ahora, 2022. 2022, correcto. Aquí hemos leído varias veces el documento que
que se produjo, ¿no? Como las conclusiones del Congreso, donde habla de la filosofía de la China actual. Y llama mucho la atención, y conectándolo con lo que tú señalas del siglo de la humillación, o sea, tú lees el documento y lo que tú extraes es que ellos ya entienden que superaron la etapa en donde eran actores secundarios del mundo. Correcto. Entonces ahora lo que no es una expansión, sino una presencia global en la mesa de los grandes. Que es lo que ellos están preparando. En la mesa de los grandes. Y lo que se está viendo con la nueva ruta de la seda, la incidencia en países latinoamericanos, africanos. Es el 16 de octubre, lo acabo de verificar, perfecto. El Congreso, donde Xi Jinping, sin ninguna restricción, pudiera, teóricamente, gobernar de por vida a China hasta que se muera. Sí. Lanzándolo o definiéndolo como el mayor líder chino de todos los tiempos después de Mao Zedong. Entonces ya lo están equiparando con Mao Zedong. Sí. Y lo están mirando como el gran líder de China después de Mao Zedong. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Mao Zedong en algún momento, el breve tiempo que estuvo fuera del poder, lo hizo por un problema económico, por una hambruna y por tomar unas medidas que eran necesarias para reorganizar la economía. Y resulta que Xi Jinping está en ese mismo terreno. Sí, claro, por la ralentización del crecimiento. La ralentización, los chinos están viendo que las posibilidades que tenían hace 2 años, 3 años, la bonanza económica, está mermando. Y entonces ahí viene el símil entre Xi Jinping y Mao Zedong. A China le vendrán los dolores del crecimiento, del desarrollo. Crecimiento, así es. China enfrenta muchas amenazas o problemas, vamos a decir, de administración del crecimiento y la prosperidad. Cuando una economía crece 7, 8%, 6%, una economía de ese tamaño, constantemente, y un año te crece un 2.5, hay un tema. Entonces eso se puede ver como una señal de encendido de alarmas. Pero, óyeme, es una economía que se ha triplicado, cuadruplicado su tamaño en los últimos 20 o 30 años. Ahora, ¿en qué ha basado China su crecimiento? Bueno, bajas regulaciones en la producción y tener mucha gente. Sí. Un desplazamiento brutal de personas del campo a la ciudad que ha creado una clase media urbana donde el 80% de los chinos, más del 80, creo que 85% de los chinos, vive en la zona este de China, o sea, en una franja de territorio donde están las ciudades costeras, en su mayoría. Claro, hay otras que no, pero bueno, vive en la franja este. Eso ha dejado el resto del país prácticamente desierto. Todo el mundo se ha mudado ahí. Sí, y todo el mundo, centro de la actividad económica. Todo el mundo se ha mudado a las ciudades. Eso te ha creado una clase de una población urbana que tiene otras aspiraciones. Y ahí viene una amenaza, la amenaza demográfica en China. Sí. Las tasas de reproducción han bajado drásticamente. Sí. ¿Por qué? Porque al ser una clase urbana de personas educadas, más de educación, correcto, donde todo el mundo tiene que trabajar, la mujer, hombre, no pueden darse el lujo de salir del mercado laboral por tema de maternidad. Ya el gobierno quitó las restricciones de un solo. Duraron decenas de años con restricciones para restringir la cantidad de hijos que se podían tener. Para controlar, pero eso no ha tenido ningún impacto, porque ya culturalmente eso se ha arraigado y ya las expectativas de la población
no son tener familias numerosas. Entonces, eso está afectando la tasa de sustitución, Sí, sí. porque es un país, al ser culturalmente tan fuerte, con una lengua que no es tan fácil de asimilar para los extranjeros, no es un país muy abierto a la inmigración. Entonces, no tienen cómo sustituir a la población. Ujú. Y eso está creándote un nicho de gente muy, muy vieja, pocos niños, pocos jóvenes y pocos trabajadores. Así es. Entonces, esos son Y los problemas del desarrollo. Del los problemas desarrollo. del éxito económico que están ahí. Bueno, vimos la semana pasada cómo el hecho de que Xi Jinping había salido del país y China se ha mantenido con las políticas de control del COVID. Hay ciudades todavía que se mantienen porque tienen una política de cero COVID. Uh-huh. Es decir, no es manejando el COVID que están, sino en cero COVID, limitando el desplazamiento en las ciudades. Uh-huh. Y entonces hay unos protocolos muy estrictos que siguen en China, incluyendo el presidente que cuando salió del país estuvo en cuarentena. Entonces, como está en cuarentena, se aísla de estuvo en Uzbekistán. Uh-huh. En una reunión, llega del país, se mantiene en cuarentena, sale del escenario público y entonces en la India un periodista a través del Twitter reporta que hay una disminución considerable de los vuelos, que no tenía nada que ver con eso, pero se reportó. Y otra persona comenzó a postear en Twitter China Coup o golpe de Estado en China. Uh-huh. Y entonces se siguió distribuyendo ese post y surgieron rumores de golpe de Estado en China. Rumores que no estaban en ninguna parte confirmados. El gobierno ni lo negó ni lo afirmó. Y entonces las redes sociales, el efecto de las redes sociales se ocupó del mundo entero y llegaron a mencionar todos los medios importantes del mundo, comenzaron a decir rumores, ninguno lo aseguró, pero rumores de golpe de Estado. El que maneja la información. Decían que Xi Jinping lo tenían detenido ya. Lo tenían detenido porque incluso postearon un video de militares entrando, marchando en un sitio. O sea, todo armado para dar a entender que había. Lo cierto es que a pesar de que no era cierto eso, no había ninguna base para eso, lo cierto es que el gobierno estaba metido en una limpieza interna de funcionarios y ministros que fueron luego denunciados y presentados en una lista como traidores y personas corruptas y traidores a China. Y pudiera haber sido que no necesariamente Xi Jinping estuviera derrocado, sino que había un movimiento interno de eliminar unos cuantos ministros que estaban operando por debajo a raíz o a propósito del Congreso que viene en el 16 de octubre. Es decir, todas las fuerzas políticas tratan de buscar la movilidad, de subir en todos los puntos del mundo, en todos los partidos hay adversos. Entonces, sí, porque hay 2.500 aspirantes a entrar al organismo máximo del partido. Correcto. Y es lógico que se produzca algún nivel de competencia. Competencia, y se da todo este tipo de cosas. Algunos son denunciados como traidores y se eliminan, y otros no. Pero precisamente el haber anunciado la lista de candidatos y haber estado Xi Jinping dentro de esa lista fue la que oficialmente nos dio a entender que él precisamente no estaba siendo objeto de un golpe de Estado. Y a veces yo digo que la imaginación no tiene límite, pero la ignorancia
mucho menos. Mucho menos. Porque tú te imaginas lo que significa un problema de ese tipo en un país de ese tamaño. No. Eso O sea, es impensable. Eso es impensable. Es lo mismo que en Rusia. Sí. O sea, que la gente habla, no, que hay una conspiración para derrocar al gobierno de Putin. No hay manera. Miren, No hay mira, manera. no. Suponte que eso suceda. ¿Tú te imaginas el desorden y el caos que se arma con todas esas repúblicas que están asociadas a Rusia, con problemas de terrorismo, con problemas de seguridad, con divisiones políticas internas? Eso es un caos. Eso es inmanejable. Es un caos mundial. Ninguna porque potencia mundial debe apostar a eso. Porque a mí eso me parece que no. Pudiera llegar, aunque muchos lo encuentren y lo vean como Simpático, una solución, sí. como una solución a problemas, pero la verdad es que nada bueno puede salir de ahí, que no sea por la vía No, está demostrado. formal. Está demostrado que cuando tú dejas países de ese tamaño Ujú. solos, porque países que son mucho más chiquitos, Sí. Bueno, el caso de Irak. Irak, Irak Libia, es un caso. Libia, también. o sea, Sudán, déjame ver, Mali, o sea, todos esos son países que Occidente lo ha producido desórdenes que todavía se mantienen. Siria, o sea, producto de son barriles de pólvora que tienen con conflictos que tienen una implicación regional. O sea, que se mantienen, te hablo del caso, por ejemplo, el conflicto de Mali. ¿Cuándo es que explota? Cuando matan a Gaddafi. Porque los tuareg, o sea, que son los guerreros del desierto, quien lo tenía, Estaba manejado quien lo controlaba y lo tenía en su a territorio, raya era Gaddafi en Libia. en Libia, sí. O sea que al caer el régimen, pues eso queda fuera de control. No, así es. Y nosotros vamos a hablar del tema de Rusia en el próximo segmento, porque la verdad que se están dando unas situaciones interesantes en el terreno de Rusia. Así que vámonos a una pausa y volvemos. Paneo.